Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Como siempre, un agrado saludarles y también agradecer cada uno de los mensajes que me envían para saber qué temas les interesa tratar. Es así como hoy tenemos a una gran amiga. Ella es profesional del área de la psicología, tiene mucha formación y conocimiento en el tema que vamos a abordar hoy. Ella es Francisca Binay. ¿Cómo estás, Francisca? Hola, hola Paz, hola a todos, muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar acá y de poder abordar este tema que considero relevante, es fundamental de hecho poder hablar de esto el día de hoy, así que muy contenta de estar acá, muchas gracias. Gracias, Francisca. Efectivamente, es un tema que ha sido tratado por distintas redes sociales, que está siempre en boga, que es la ideación suicida. Y la verdad que estamos viviendo varias pandemias paralelas al COVID, y dentro de ellas está esto de la salud mental. Francisca, ¿qué tenemos que tener claro en este tema de la ideación? ¿Qué tenemos que tener cuidado, precaución frente a un familiar, amigo o un cercano para poder estar alerta si está sufriendo de algo relacionado con esta área? Mira, la verdad es que es un tema que es complejo, ya es complejo de abordar y la gente en general no se atreve justamente por temor a no tener las herramientas. Pero lo importante es dar a entender a las personas que todos somos una útil herramienta en la prevención del suicidio, independiente de si tengamos la formación o no, de si sepamos ayudar a nuestro familiar o no, de si sepamos si la persona está efectivamente con una ideación, qué tan fuerte es o no. En el fondo, el tema de la ideación suicida, ¿ya? Ese pensamiento que puede ocurrir de manera muy grave o muy leve en las personas en distintos momentos de su vida, en distintas etapas del ciclo vital, una sola vez quizás en la vida o quizás varias, ¿ya? Es importante poder trabajarlo, poder hablarlo. Y es transversal a todas las personas, independiente si tiene o no una patología en salud mental, como se cree. Por lo general se cree que las personas que están, por ejemplo, que tienen depresión o que tienen una patología en salud mental suelen ser quienes son más propensos a tener ideación suicida. Y efectivamente es así, son más propensos, pero no significa que sean los únicos que puedan tener ideación suicida. Gracias, Francisca. Efectivamente, este es un tema muchas veces tabú, que no nos atrevemos a hablar porque le tenemos algo de miedo a la palabra muerte, como que se nos eriza la piel. Sin embargo, ahora nos damos cuenta que es aún más relevante poder expresarnos. Entonces, Francisca, preguntarte cuáles son los rasgos o características, porque hemos visto que la tendencia, lamentablemente, está siendo mayor en la población adolescente, que está siendo mucho más vulnerable y además que muchos de los programas de salud, lamentablemente, no están abordando este grupo etario. Entonces, ¿qué deberíamos tener presente? Efectivamente, mira, me quedo con una de las últimas cosas que dijiste que tiene que ver con las estrategias de salud pública para la prevención del suicidio. Si bien yo te comentaba que esto es transversal a las distintas patologías, también es transversal al ciclo vital. Ya es un tema complejo, pero incluso también existe esa ideación en niños pequeños. Entonces, el tema es que se abarca como una cosa en general, como una estrategia de prevención. Sin embargo, en el modelo de salud, ¿ya? Y en la forma de abarcarlo, es fundamental abarcarlo por ciclo vital también. ¿Por qué? Porque es distinto en cada época de la vida cómo se vivencian las emociones y las necesidades de las personas y de las sociedades con respecto, por ejemplo, a sus adultos mayores, o como tú bien dices, a los adolescentes, que es una población de alto riesgo que hay que considerar, sobre todo por las cifras como van en crecimiento. Tú me preguntabas por alguna cosa que haya que estar más pendiente, digamos, o notar. Más que estar pendiente o notar, porque es algo que es complejo, digamos, a menos que uno pregunte directamente, y eso es el tema, que la gente no se atreve a preguntar o tiene miedo, no sabe cómo hacerlo, es que hay que desmistificar algunas cosas. Y es que nunca hay que ignorar una petición de ayuda. Hay muchos mitos alrededor de la ideación suicida, como por ejemplo uno de ellos es quien lo quiere hacer no lo dice, no avisa, por ejemplo, o quien lo quiere hacer no pide ayuda, o está solo llamando la atención. Efectivamente hay muchas personas que sacan y dicen hacia afuera que tienen esa confianza y piden la ayuda, y hay otras que no lo dicen y uno jamás se enteró. Y ahí ya estamos tarde quizás en la prevención de la mortalidad por suicidio de esa persona. Pero lo que hay en común
es que finalmente la persona lo diga, digamos, o piense o hable del tema o no indague, lo que hay en común es que hay un sufrimiento. De fondo hay un sufrimiento, hay dolor, y la persona tiene eso que se llama ideación suicida. Y eso es a lo que uno tiene que estar atento y desde ahí profundizar y evaluar las redes de apoyo, la ayuda que uno tiene, hablándolo como profesional. Gracias, Francisca. Me gustó mucho este último mensaje porque también hay otro de los mitos que es muy común, esto de que las personas que están locas son las que se van al psicólogo o las que van al psiquiatra, y ahora nos hemos dado cuenta que es muy importante esto de pedir ayuda. Y la verdad es que a veces, como familiares, si no tenemos la formación, es necesario recurrir a un profesional del área. Entonces, aquí donde quería preguntar, Francisca, ¿cómo es el tratamiento de una persona que ya se ha pesquisado, que sabemos que ha tenido una ideación previa? ¿Cómo lo manejan en términos clínicos con la psicoterapia? Mira, más allá del tema de psicoterapia, ¿ya? Yo quisiera hablar de las estrategias de prevención y las estrategias que son muy fundamentales, que tienen que ver con la evaluación y con el seguimiento de estos pacientes, los que uno pesquisa o que incluso aún no ha pesquisado, pero que son una población de riesgo, por ejemplo. El tema de los adolescentes o población o personas, por ejemplo, que están diagnosticadas con depresión o que tienen estos factores de riesgo. Entonces, por un lado está cuando uno pesquisa de manera directa, ¿cierto? Porque la persona directamente ha acusado ideación suicida y pide ayuda, o porque uno, en la instancia de psicoterapia o en otras, por ejemplo, hace preguntas o hace test, ¿ya? En donde se ve que efectivamente existe o existió en algún minuto algo de esto, de ideación suicida. Pero por otro lado está el tema de la prevención, de educar comunitariamente a las personas a pedir ayuda, como bien dices tú, a estar alerta al sufrimiento del otro, a la ideación, a algunos cambios comportamentales que nos sugieren que la persona está más deprimida o incluso súbitamente tranquila también. Son estos cambios comportamentales a los que uno tiene que estar atento, ¿ya? Porque uno también cumple un rol de ser quien describe, quien le puede decir al otro, oye, te noto que estás más cambiado, te noto que estás más irritable, probablemente a veces la persona no se da cuenta. Bueno, y por otro lado, y esto es fundamental, está la evaluación directa, ¿cierto? Y por otro lado el tamizaje, que el tamizaje es cuando uno evalúa a la población entera, ¿ya? No solamente a la población que cuente con factor de riesgo. Entonces, desde ir pesquisando mediante un test, por ejemplo, una herramienta que tiene por objetivo esta pesquisa, ¿ya? Por ejemplo, el test de Columbia, o qué sé yo, o el de Edimburgo, que se aplica mucho para depresión, sobre todo perinatal, ir pesquisando e ir viendo en la población sana, a nivel general, cómo se están viendo estos factores y a qué población yo me tengo que remitir. Por otro lado, una vez que uno ha podido dilucidar que efectivamente existe algún tipo de ideación, algún tipo de riesgo hacia la ideación suicida, está el tema de la evaluación del tratamiento oportuno. ¿Ya? El tratamiento oportuno significa que la persona, cuando está con ideación suicida, necesita recibir el tratamiento lo antes posible, porque la ideación suicida es una urgencia en salud. Como urgencia, debe ser tratado como lo mismo. ¿Ya? A lo mismo que cuando una persona, por ejemplo, tiene una urgencia, se rompe un brazo, qué sé yo, se debe evaluar en ese minuto y desde ahí se debe pesquisar qué tan luego, que lo antes posible, digamos, la persona pueda recibir esta evaluación y luego el tratamiento. Y posterior al tratamiento, algo muy importante y algo que se tiende a dejar un poco de lado y que es complejo, de hecho, en las estrategias justamente de prevención de suicidio, es la evaluación y el seguimiento posterior. ¿Por qué? Porque existen números que lo avalan, números que dicen que una persona, por ejemplo, si ha tenido un intento ya de suicidio, hay que evaluarlo luego de 6 meses o dentro de ese rango para ver si volvió a tener un pensamiento de ideación suicida. Ya, entonces hay varios números que avalan esto y lo importante es ver cómo impactó la psicoterapia o la atención que recibió la persona, cómo están funcionando las redes
en base a la ideación, el tratamiento que se recibió, y volver a hacer la evaluación de la persona, volver a hacer una evaluación de ideación suicida tras el alta del tratamiento. No significa que la persona reciba un tratamiento y ya está, sino que esa persona necesita ser evaluada para ver el nivel de riesgo. Gracias, Francisca. Preguntar, a propósito de esto, uno dice, vale, como que uno tiene claridad cuando hay una urgencia médica, ¿vale? Una fractura o algo cardiovascular, ¿verdad? Uno va al hospital, se va a la clínica, etcétera. En el caso de esta urgencia de salud mental, ¿cuál es el procedimiento? ¿Dónde debe acudir la persona? Bueno, depende también, yo sé que tú estás en España, yo estoy en Chile, y son distintos los modelos y las formas, la forma, digamos, de previsión de salud, ya salud pública, salud privada, pero independiente de eso, la persona debe asistir a su red de urgencia. Ahora, el tema es que no existe aún una conciencia, incluso desde los profesionales, desde el modelo y a nivel cultural, de cómo es la ideación suicida una urgencia en salud. Entonces, las estrategias deben ser de forma tal de que esta sí sea considerada urgencia. Existen los sistemas, por ejemplo, que se ha homologado, como el sistema Triage, que es este tema de la categorización de la urgencia, ¿cierto? Como cuando quien llega con cualquier tipo de urgencia se evalúa y ve qué tan urgente, qué tan rápido debe ser movilizado los recursos y el sistema y el personal de salud para atender a esto que estoy evaluando, que se mide, por ejemplo, no sé, la presión, ¿cierto? Varios aspectos de la persona, de su estado vital. Y según eso se disponen los recursos. Bueno, desde el tema de salud mental también, la idea es que hubiese un triage, porque al final existe un tema de demanda, ya existe un tema de disponibilidad de recursos, y eso en todo orden de cosas, y frente a lo mismo debe haber una evaluación de urgencia frente a eso, una herramienta adecuada para poder ver y visualizar la urgencia, y por otro lado, cómo vamos a actuar en base a esa urgencia. Entonces, la estrategia ideal sería que en casos de extrema gravedad, por ejemplo, ya intentos de suicidio directamente, o una ideación, por ejemplo, o un intento fallido, o una ideación con alta letalidad, eso es considerado grave o extremo, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, otras ideaciones con un bajo nivel de letalidad, pero que de todas formas debe ser considerado. Frente a eso, ¿cómo se despliegan los recursos? Ahí tiene que ver con las estrategias de los distintos países, ya de la epidemiología que existe en los países y de las estrategias de prevención de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, de la mortalidad por suicidio y de cómo se despliegan los recursos para hacer que la red funcione en base a su urgencia y cómo de manera efectiva, categorizándolo y respondiendo a tiempo. Gracias, Francisca. ¿Se fijan que es importante? Yo lo mencionaba porque en uno de los mensajes que me llegó decía, oye, pero yo no tengo un psiquiátrico cerca. Aquí queda claro que no necesitamos un psiquiátrico, que necesitamos un servicio de urgencia donde acudir y nos puedan evaluar para saber cuál es nuestra necesidad. Hemos aprendido mucho hoy. Ya sabemos que es importante escucharnos, expresarnos, solicitar ayuda, porque hay distintos mecanismos, más aún ahora. Así que, Francisca, ¿qué mensaje de cierre le podemos entregar a las personas que nos están viendo y escuchando? Mira, siento tantas cosas con respecto a este tema. Yo creo que vuelvo a repetir el primer mensaje, que es: todos somos útiles en la prevención del suicidio. Al final, el tema de la ideación suicida es cuando una persona tiene un nivel de dolor y sufrimiento por tal motivo, que realmente ya no ve otra solución, que no está pensando o que está pensando de manera embotada, ¿cierto? Y que se siente por lo general tan solo o incomprendido. Uno puede estar rodeado de muchas personas, pero sentirse más solo que nunca. Eso no significa una compañía efectiva. Entonces, el tema de que sea tabú, de que no se hable, hace que uno se sienta más solo también. ¿Qué mensaje entrego? Entrego el mensaje de estar atentos, de hablar del tema sin temor. La gente tiende a pensar que al hablar de suicidio puede gatillarlo, puede ponerlo sobre la palestra, darle la idea. No es así. Por el contrario,
al ponerlo sobre la mesa, permite que la otra persona se saque todos esos pensamientos internos, ese sufrimiento, y lo comparta con un otro, comparta ese peso. Por otro lado, otro mensaje súper importante es no minimizar el dolor de la otra persona. Eso es importante porque uno tiende a ayudar dando mensajes bastante optimistas, tranquilo, mañana va a ser otro día, ya va a pasar, no es tan terrible. En el fondo uno como ser humano hace eso para tratar de ayudar. Pero ¿qué hace eso al final? ¿O cómo impacta en la persona que está con ideación y con este dolor o sufrimiento grave que lo lleva a tener una ideación? Es sentirse menos comprendido. Entonces, algún tip o algún mensaje es, estemos abiertos, estemos atentos a escuchar qué es lo que le duele, sin juzgar, sin minimizar el dolor, ver por qué le duele tanto, qué es lo que pasa y cómo acompañarlo. Y, por supuesto, acompañarlo a tratamiento. Eso es lo más importante. Gracias, Francisca. Ya saben, tenemos que escucharnos, escuchar al otro y efectivamente no minimicemos, porque de verdad que a veces cometemos un error. Francisca, ¿dónde te encontramos? ¿En qué red social te podemos ubicar? Gracias. Mira, bueno, yo atiendo como psicóloga de manera particular, pero también estamos con un equipo de profesionales trabajando en Proclínica Digital, ¿ya? Que es una entidad que ha ido un poco más lento de lo que yo quisiera, pero vamos bien encaminados hacia nuestro objetivo, que es la atención de profesionales y personal de salud en general. Partimos desde la pandemia el año pasado, ¿ya? Y justamente a raíz de quienes también deben de cuidarse, sobre todo quienes trabajan con el dolor de las personas, y eso somos nosotros, los que trabajamos en salud. Nosotros trabajamos todo el día con el dolor, con el sufrimiento, y eso nos termina pasando la mano, porque somos seres humanos que tenemos esta vocación de ayuda y que nos afectan también las cosas, todo lo que hemos visto, todo lo que nos toca. Y la salud mental no es menor, al contrario, la salud mental es primordial. Y por eso es que ustedes nos pueden ubicar a través de nuestra página web, de proclinicadigital.cl, o también en Instagram, ¿ya? Nos puede buscar o nos puede enviar consultas directas que tengan nuestro correo de proclinicadigital@gmail.com. Genial, Francisca. Ya saben, Proclínica Digital, lo pueden buscar por todas las redes sociales. Muchas gracias por tu tiempo, por la valiosa información y orientación que nos ha entregado hoy, Francisca. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paz, por la invitación. Estoy muy contenta de que se hablen estos temas y de esta forma, y estoy muy contenta de llegar a muchos oídos y generar conciencia. Esta es la forma, y por favor no nos quedemos en dudas, pregunten, escríbanle al canal de Paz, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos podemos tener una persona que puede estarlo necesitando. Necesitamos aprender, y se aprende en la práctica también, cómo ayudar a un otro que está con dolor. Bien, muchas gracias, Paz. Gracias a todos. Gracias, Francisca. Bueno, amigos, me despido. Como siempre, un placer. No olviden visitar mi página web www.pazversano.com, mi Instagram @paz.b.reyes y, por supuesto, suscribirse a mi canal de YouTube. Les mando un abrazo grande. A cuidarnos.